Bienvenidos mis hermanos a este nuevo devocional especial de Navidad. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite de poder nuevamente reencontrarnos a través de pantalla de Cristo es tu ruta, para poder en esta hora hablar de la historia del Señor, de poder ver, ¿cierto?, las profecías del Antiguo Testamento cumpliéndose en el Nuevo Testamento con la venida del Señor. Por eso que en esta hora le invito a que podamos abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 42, versículo 1. Y le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. He aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Le invito a que cerremos un momento nuestros ojos para poder pedir al Señor que Él dé entendimiento y la sabiduría para poder hablar de su palabra. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que usted nos brinda, Señor amado, de poder estar delante de su presencia, para poder alimentarnos de este pan celestial. Bendiga a mis hermanos que están escuchando tu palabra en esta hora, mi Señor. Te pido, Señor, que tu gracia abunde sobre nuestras vidas y que tu palabra, Señor, sea una bendición, como siempre, Señor amado, a nuestras vidas. Gracias, Señor. Señor amado, en esta hora te pido tu dulce bendición, la que viene del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos. Y en esta hora la palabra del Señor habla claramente en Isaías, un libro en el cual, en varios pasajes de este libro, habla de Cristo en diferentes capítulos, ¿cierto? Y en esta hora, el capítulo 42, habla del siervo de Jehová. Y claramente habla, ¿cierto?, de este siervo que en el Nuevo Testamento describe a Jesús como tal. Y por eso que le dice aquí, mi siervo, yo le sostengo, le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Creo que todos hemos escuchado ese pasaje de la palabra del Señor cuando Jesús se acerca a Juan, cuando está bautizando, y viene el Espíritu Santo del Señor y lo bautiza, ¿cierto? Llega y desciende sobre la vida del Señor Jesús y se cumple la palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor es clara y es precisa cuando dice que aún ni una coma ni un punto, ¿cierto?, pasará sin no haber cumplido la palabra del Señor. Por eso que llega a decir también en otro pasaje de la palabra que el cielo y la tierra pueden pasar, pero su palabra va a permanecer para siempre. Y la palabra del Señor es clara cuando vemos la historia del Señor. Se cumple a cabalidad lo que dice en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y por eso que el Señor no vino a quebrantar la ley, no vino tampoco a desobedecer lo que Dios quería. Al contrario, Dios vino a cumplirla. Y recordemos que al principio de todo hubo un plan de salvación. ¿Por qué? Porque el hombre había pecado, había desobedecido al Señor, a Dios, en el huerto del Edén, no porque comió una fruta, sino que la desobediencia formó un pecado delante de los ojos del Señor y se dividió, hubo una ruptura entre la relación del hombre con Dios directamente. Por eso que vino este plan de salvación. ¿Y en qué consistía este plan de salvación? De que Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios, el unigénito, viniera a la faz de la tierra. Viniera a la faz de la tierra, ¿para qué? Para salvar, para rescatar, para dar su vida por aquellos que estaban perdidos. Lucas 19:10 habla y dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la palabra del Señor ideó todo esto. Dios creó todo este plan de salvación y se consumó en el madero de la cruz con la muerte de Jesucristo y la resurrección al tercer día. Con esa victoria bendita que hoy usted y yo podemos alcanzarla por misericordia de esta salvación. Por eso que la palabra del Señor es clara y podemos encontrar a través de la palabra del Señor diversas citas bíblicas que dan cuenta sobre las profecías entregadas a los profetas sobre el Señor Jesús. Por eso que en el libro de Isaías mismo, en el capítulo 11, versículo 2, dice: y reposaré sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de poder y el temor de Jehová. Esta profecía nos revela que Jesús iba a ser ungido, iba a ser ungido por el Espíritu Santo del Señor. Como le dije al principio, se cumple cuando Juan bautizaba a aquellos hombres
Y Jesús se acerca a él. Y Juan reconoció que era el Hijo de Dios. Y él reconocía su condición como tal. Pero el Señor tuvo que ir a aquel lugar para manifestarlo en una manera, una acción de manifestar a Juan que lo que él estaba haciendo era dado por Dios. Bautizar por agua para el perdón, ¿cierto? Para el reconocimiento de los pecados. Y es cuando Jesús también es bautizado por Juan, y al salir, ¿cierto?, del agua, vino esa voz bendita, reconociendo la voz de Dios Padre, reconociendo a Jesús como su Hijo. Por eso que dice Mateo capítulo 3, 16, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y vino sobre él. Muchas veces nos preguntamos por qué el Señor tenía que pasar por esta situación si Él era el Hijo de Dios. Él vino en forma de hombre, de carne y hueso. Él vivió todo un proceso de hombre. Y todo lo que le restaba por recorrer era doloroso, era pasar aflicción, angustia, pasar pruebas, pasar persecución. Y el Espíritu Santo al Hijo de Dios le da fortaleza, lo anima, le da de su gracia para pasar aquellos obstáculos que muchas veces nos presentan en la vida y pensamos que son difíciles de cruzar, pero con la gracia del Señor y con la guía del Espíritu Santo del Señor podemos pasar a aquel lugar. Entonces Jesús necesitaba, como hombre, esta fortaleza del Espíritu Santo del Señor en momentos de dolor, de tristeza, de aflicciones. Por eso que era necesario también que él recibiera este Espíritu Santo en su vida. Por eso es que Juan, al ver el Espíritu Santo, lo ve como forma de paloma. Por eso que, mi hermano, era importante este suceso en la vida del Señor. Y para que la palabra de Dios también se cumpliera, como hablábamos en Isaías capítulo 11, versículo 2. O así también en diferentes pasajes, como Isaías capítulo 42 en adelante, que refleja que Jesús tenía que pasar por aquel lugar para que la profecía se cumpliera. Todo lo que el Señor hizo en esta tierra ya estaba profetizado hace mucho tiempo atrás. Solo que el Señor vino a cumplirla, porque la palabra de Dios y Dios mismo no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepintiera. Entonces, vemos a lo largo de la Escritura, Dios promete al pueblo de Israel levantar de entre ellos mismos un libertador, un profeta como fue Moisés. Y le dijo en el Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 16, el profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelvo yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Profeta le levantaré de medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él le hablará todo lo que yo le mandare. Mire cómo Dios ya en Deuteronomio capítulo 18, Dios ya les profetizaba al pueblo de Israel que iba a levantar a un siervo, ¿cierto? No al mismo Moisés, sino que al mismo Señor Jesucristo, como libertador de nuestra alma, como el salvador de nuestra alma. Por eso que es importante que la palabra del Señor se hubiera cumplido a cabalidad, porque así se hubiera consumado, ¿cierto?, la salvación, el plan de salvación que Dios había creado en el principio. Por eso que es importante, y versículo en Hebreos capítulo 7, 22, habla y dice, donde dice, por tanto, Jesús se ha hecho fiador de un mejor pacto. Por eso que Dios nos bendiga, mis hermanos. El mismo Señor, Dios de un nuevo pacto. Porque recordemos que el pueblo de Israel, ¿cierto?, sobre ellos regía el primer pacto mosaico, en la cual era muy estricto. Y muchos no alcanzaban, buscaban a través de eso la salvación, muchos no alcanzaban. Pero vino este pacto renovado, este pacto nuevo que hizo Jesús, que hizo Dios con el hombre.
mandando a su Hijo unigénito a morir por todos nosotros. Jesús fue el puente. Jesús fue la puerta para que el hombre alcanzara salvación. Y ahí se rasgara el velo. Porque dice que con la muerte de Jesús se rasgó el velo del templo, que separaba el trato directo de entre Dios y el hombre. Por eso que antiguamente, en la ley de Moisés, el que se presentaba delante de Dios era el sumo sacerdote, el que presentaba el holocausto, el que oraba por el pueblo. Pero hoy usted y yo tenemos a un mediador, a un abogado. Su nombre es Jesucristo. Ahora tenemos acceso directo a hablar con Dios Padre a través de Jesús, nuestro intercesor, nuestro abogado delante de Dios. Por eso que el Señor nos bendiga. Y como le dije anteriormente, Dios iba a levantar un hombre libertador, un hombre que iba a ser como Moisés en aquellos tiempos, que fue el mismo Señor Jesús. Y se habla en Juan capítulo 1 versículo 45, donde Felipe reconoce a Jesús, hijo de José, como el Salvador. Y ahí se cumplía Deuteronomio capítulo 18, en la cual decía: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y también Hechos 3:22 lo confirma. Al momento de que Natanael recibe esta información, se pregunta a sí mismo si hay algo bueno que haya salido de Nazaret. Y cuando llega al encuentro de Jesús, Jesús lo describe. Y Natanael ahí recibe la confirmación de que era el Hijo de Dios. Que Dios nos bendiga. Qué importante para nosotros como pueblo del Señor entender de que lo que vivió el Señor ya estaba profetizado hace muchos años atrás. Y lo que el Señor vino a cumplirla. Vino a cumplir el mandato de Dios. El mismo Señor decía que Él no hacía por nada por sí mismo, sino que el Padre lo que Él decía, Él lo iba a hacer. Aparte, la palabra del Señor dice que Dios y el Padre eran una sola cosa. Que Dios nos bendiga, mi querido hermano, y por eso que Malaquías 3:1 también habla de este nuevo pacto que le mencioné anteriormente. De que Dios le prometía que vendría el ángel del nuevo pacto. Malaquías 3:1 lo dice. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo al Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, Jesús, a quien deseáis vosotros, he aquí viene. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y vemos también su cumplimiento en Hebreos 7:22, como le dije anteriormente. Por eso, mi hermano, la palabra del Señor no se equivoca, la palabra del Señor no se contradice, la palabra del Señor no es ciertamente escrita por los hombres, pero inspirada por Dios. Y la palabra de Dios se cumple, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y vemos a través de estos versículos, a través de estas profecías que Dios le entregó a estos mismos profetas sobre aquel Salvador, sobre aquel que venía, sobre el Mesías. Si nosotros empezamos a leer Isaías 50 y vamos mirando, Dios describe tal cual a Jesús. Cómo era su forma, cómo era su carácter. Dios no se equivoca, Dios lo hace todo perfecto. Por eso que dice, cuando comienza Jesús su ministerio, muchos dicen que a los 30 años comenzó su ministerio, que duró 3 años y medio aprox. Encontramos Isaías 61, versículo 1 al 3. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en el lugar del espíritu angustiado, y será
llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Qué maravilloso fue, y podemos estar mucho tiempo meditando, buscando referencias que hablen de la vida de Jesús. Y aquí claramente Isaías lo describe, porque Isaías miró más allá y describía al mismo Señor Jesucristo. Lo describía, ¿por qué? Porque el mismo Señor dice que el Espíritu de Jehová está sobre él. Y lo podemos confirmar, este cumplimiento fiel, en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. En que el mismo Señor, entrando a la sinagoga, toma esta cita y la declara su fiel cumplimiento. Por eso que dice Lucas 4, versículo 16 al 21, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro de los profetas Isaías. Del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al maestro y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El mismo Señor tomó este pasaje bíblico de Isaías capítulo 61 y les revela a estos hombres de la sinagoga que había cumplido la palabra del Señor. Y aquí vino el Señor, vino a dar libertad a los cautivos, vino a dar vista a los ciegos, y vino a pregonar. Vino, ¿cierto?, a dar libertad a los oprimidos. Y vino a predicar, ¿cierto?, y como dice el versículo, agradable, el año agradable del Señor. Ese fue el propósito del Señor. La palabra del Señor en Juan también nos habla y nos dice que Él no vino a condenar, sino que vino, ¿cierto?, a hacer la salvación de aquellos que estaban perdidos. Qué maravilloso es entender, el poder escudriñar. Y la misma palabra del Señor nos dice: escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ellas alcanzamos salvación y vida eterna. Mis hermanos, qué importante poder es conocer al Señor, conocer sus profecías, su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Porque nosotros como iglesia del Señor nos vamos caminando, y nuestra finalidad, nuestro deseo, nuestra meta es poder alcanzar un día el reino de Dios y poder contraer, y como dice la palabra del Señor, somos las novias del Cordero. Pero debemos conocer al Señor. ¿Y cómo lo conocemos? A través de la palabra del Señor. Ella nos da testimonio de Él. Qué maravilloso cuando entendemos de que el Señor vino a aquellos que estaban totalmente sin posibilidad de alcanzar esta salvación. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Por eso que la palabra del Señor se cumple cada día, y se cumplía en aquellos tiempos también. También la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, el salmista también lo describe, cómo era la forma de enseñar, cómo era la forma de entregar el mensaje. Y nosotros vemos a través del Nuevo Testamento que el Señor jamás fue claro con toda la enseñanza que le daba a sus discípulos, sino que siempre le daba, ¿cierto?, una parábola, siempre le enseñaba con ejemplos la palabra de Dios. Por eso que entre los profetas Dios también anunció que Jesús entregaría una enseñanza de forma implícita, utilizando misterios y parábolas. Y te lo podemos encontrar en Salmos capítulo 78, versículo 2. Dice: abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas delante de los tiempos antiguos. ¿Y dónde se cumple todo esto? Como le dije anteriormente, en el Nuevo Testamento, Mateo 13, versículo 34, dice: todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábola no le hablaba. ¿Cómo es la palabra de Dios para nosotros, mi hermano? Es tan viva, se cumple cada día en nuestras vidas, como se cumplía, ¿cierto?, con el propósito que el Señor vino a esta tierra. También en el Antiguo Testamento
hablaba de cómo Jesús iba a entrar a la ciudad de Jerusalén. Y lo podemos encontrar en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Que Dios nos bendiga. Y esta profecía la podemos ver cumplida en Juan capítulo 12, del versículo 12 al 14, donde dice que el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía en Jerusalén, tomaron rama de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Por eso que también la palabra del Señor describe el carácter de Jesús, cómo era el Salvador. Dice que era un hombre compasivo, manso y humilde, con un carácter puro, intachable. Isaías capítulo 42, como le mencioné anteriormente, 42 del capítulo 42, versículo 1 en adelante, describe al Señor y dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará, hasta que se establezca en la tierra justicia y las costas esperen su ley. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que Dios nos guarde en esta hora, y entender de que Dios iba a sostener a Jesús. ¿Cuántas veces a través de casi llegar ya al cumplimiento de este plan de salvación, fue arrestado, fue perseguido? Pero Dios lo sostenía, Dios lo guardaba. Llegó un momento en que fue a orar al jardín y dice que sus gotas eran como gotas de sangre, sus lágrimas. Todo lo que el Señor pasó, todo lo que el Señor vivió, ya estaba escrito en el Antiguo Testamento y se cumplía en el Nuevo, con aquel que venía, ¿cierto?, a cumplir y a consumar este plan de salvación. Por eso que Dios nos bendiga en esta hora, y podemos ver el claro ejemplo del cumplimiento de Isaías capítulo 42, del versículo 1 al 4, en la cual la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, a los filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 9, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Qué maravilloso cómo se cumplía la palabra del Señor, y cómo la palabra del Señor da testimonio diciendo que Jesús, siendo cierto rico, él se hizo pobre para enriquecernos nosotros. Al ver, mi hermano, que la humanidad se perdía, él se ofreció para dar su vida por muchos, por toda la humanidad, sin importar ni intención de persona, no importar cómo estaba la persona, sino que al contrario, lo que importaba es que el hombre y la mujer alcanzaran esta salvación. Por eso que él tuvo que venir, ¿cierto?, a que muchas veces lo bofetearan, muchas veces ser humillado, pero Dios, Jesucristo, cayó por amor a cada uno de nosotros. Por eso que vemos el carácter del Señor, vemos mucho, y el apóstol Pablo también nos invita a sentir, a ser parte, ¿cierto?, y tener este carácter que el Señor lo tuvo. Por eso es que es importante hacer morir este viejo hombre, para que nazca un hombre nuevo en nuestra vida,
y que podamos, ¿cierto?, poder alabar al Señor, poder engrandecer al Señor con nuestros actos, con nuestros hechos, y no nuevamente con nuestros actos y nuestros hechos crucificar a Cristo. Al contrario, debemos, ¿cierto?, seguir adelante y buscar cada día de la presencia del Señor. Asimismo, la Escritura revela que Cristo sería menospreciado, desechado por sus hermanos y aborrecido por los judíos a través del rey David. Salmos capítulo 69, versículo 4. Todo lo que el Señor vivió, todo lo que el Señor pasó, de ser castigado, azotado, escupido, muchas veces ser, ¿cierto?, menospreciado, aborrecido y desechado entre sus hermanos, la palabra del Señor ya lo había dicho. En Salmos 69, 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, lo que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, lo que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Vemos claramente el cumplimiento cuando el pueblo, el momento de tomar la decisión a quién soltar, a quién castigar, a quién condenar, pedían la crucifixión del Señor. Lucas capítulo 23, versículo 1, habla y dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que Dios nos guarde, porque claramente todo lo que el Señor vivió, todo lo que el Señor pasó en esta tierra, era fiel cumplimiento de la palabra de Dios. Por eso que era tan importante que Él recibiera el Espíritu Santo del Señor, que fuera ungido por el Espíritu Santo del Señor para poder pasar todo esto, todo trago amargo. Dios nos bendiga, mis hermanos. Vemos a través de la historia cómo, y vuelvo al principio, cómo Dios ideó este plan de salvación. Cómo Dios, por amor, hizo este plan de salvación. Lo que movió a Jesús y lo que movió el corazón de Dios fue el amor. Porque veía que la humanidad se perdía, porque la humanidad iba contrario a lo que Dios quería, que el hombre alcanzara esta salvación, sino que el pecado se iba multiplicando. Lo que movió a Jesús fue el amor. Por eso es que Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, es un amor que no se puede explicar, porque Jesús puso su vida por todo el mundo, sin excepción de persona. Por eso que en esta hora, mis hermanos, les invito a que meditemos. Nos estamos acercando a una fecha en la cual vamos a conmemorar el nacimiento del Salvador, en su venida a la faz de la tierra. Y vamos a conocer, hermano, y lamentablemente el mundo ha transgiversado esta celebración del nacimiento con regalos. Lo más importante, los regalos materiales, pero lo más importante es poder celebrar el nacimiento de aquel que puso su vida en el madero de la cruz, el que puso su vida a servicio de nosotros, porque el Señor dijo que Él no ha venido para que ser servido, sino para servir, para poner su vida a disposición de todos. Cuando entendemos de que el Señor, dejando todo su privilegio, dejando todo, se hizo carne, solo para sufrir, vamos a entender lo real y lo importante es celebrar el nacimiento del Salvador. Porque el mundo se perdía, usted y yo nos perdíamos, no teníamos salvación, no teníamos posibilidad de alcanzar esta bendición que el Señor nos tenía. Porque la naturaleza del hombre es llevada contra todo lo que se llame Dios, de acercarnos, de orar, de buscar, de humillarnos. Porque Jesús fue humillado, fue escupido, fue azotado. Pero todo eso lo movió el amor hacia la humanidad.
¿Cuándo lo entendemos? Cuando recién llegamos a la presencia del Señor, cuando recién nos entregamos a Él, entendemos de que todo lo que el Señor hizo y lo que demuestran muchas películas no fue ni la mitad de lo que pasó al Señor, pero todo lo que nosotros podamos imaginarnos, todo lo que hizo el Señor por nosotros, lo hizo por amor. Porque no éramos merecedores de esta salvación. La palabra del Señor describe que éramos enemigos de la cruz de Cristo. No había nada bueno en nosotros. Pero el amor del Señor, el amor bendito del Señor, Él que lo movió a hacer esta acción, lo que lo movió a dar su vida. ¿Para qué, mi hermano? Y lo podemos ver desde un principio, cuando Él nació, donde Él nació, aún siendo bebé, era perseguido. Pero la palabra de Dios se tenía que cumplir. La palabra de Dios se debía cumplir. Por eso que en esta hora, mi hermano, le invito a que podamos meditar, a darle gracias al Señor por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Porque éramos hombres y mujeres que totalmente no merecíamos la condenación eterna. Jesús fue aquel hombre que fue el mediador entre Dios y el hombre, aquel que renovó el nuevo pacto entre Dios y el hombre, porque veía que el hombre se perdía. Jesús lo hizo por amor. Jesús lo hizo por usted, por mí, para que hoy podamos estar en su casita de oración, dándole gracias porque Él nos salvó. Muchas veces nos vemos tanto, en estos tiempos vemos tan afligidos por los regalos, por las cosas materiales, y lo que más importa es estar en familia y darle gracias a Dios porque a través de su sacrificio, a través de su muerte en la cruz, a través de todo lo que Él pasó, podemos estar reunidos en familia, en paz y celebrando el nacimiento del Salvador. A lo mejor no es la fecha exacta, pero sí conmemorando ese día de que el Rey de Reyes, de que el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, vino a la faz de la tierra, vino a dar su vida por toda la humanidad. ¿Era un merecedor? No, claramente que no éramos merecedor. Pero todo el Señor lo hizo por amor, por misericordia. Que Dios nos bendiga en esta hora, mis hermanos, y que podamos entender de que nosotros no merecíamos alcanzar de ser llamados hijos de Dios. Por eso es que primera de Juan nos abre y nos dice: mirad cuánto amor nos ha dado el Padre. Si entendiéramos ese versículo, mirad, o sea, fíjate, date cuenta el amor que Dios entregó para ti, que lo llevó hasta el madero de la cruz. ¿Para qué? Para bendecirnos, porque a través de eso nosotros podemos alcanzar salvación y vida eterna. Él fue el Cordero, Él fue la puerta, Él fue aquel que muchas veces, mi hermano, estando mal, afligido, nos ha fortalecido, nos ha ayudado, nos ha levantado. Jesús vivió todo lo que a lo mejor nosotros podamos vivir en la faz de la tierra: persecución, tentación, pero algo que Él siempre hizo y que debemos hacer nosotros en momentos de aflicción, de momentos de prueba, enfermedad, es confiar en el Señor, porque Él dijo que jamás nos dejaría. Si Él hizo tan sacrificio, ¿usted cree que a usted lo va a olvidar, a usted lo va a dejar a un lado? Si todo lo que Él hizo fue por amor, por misericordia. Dios nos bendiga, mis hermanos. Y la palabra de Dios es fiel y justa. El cielo y la tierra pueden pasar, pero su palabra va a permanecer. Lo que se profetizó hace muchos años se vinieron a cumplir después con la venida del Señor, con el Pentecostés y el derramamiento de su Espíritu Santo. Pero todo el Señor lo hizo. Y vuelvo a repetir, siendo rico, Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Hoy usted y yo tenemos una gran bendición de que más allá del sol hay una mansión preparada para usted y para mí. Si somos fieles, vamos a alcanzarla.
Por eso es que es importante escudriñarla, conocer al Señor a través de la palabra del Señor, a través de los mismos textos. La palabra del Señor va haciendo cabida en nuestros corazones, nos va limpiando, vamos conociendo cómo es el Señor. Entonces, mi hermano, lo que se acerca una fecha en que muchos se preocupan por lo material, olvidando el verdadero significado de lo que es Navidad, el nacimiento de aquel que dio todo por la humanidad. Por eso que Dios nos bendiga en esta hora, mis estimados hermanos, y que podamos ser agradecidos, podamos alabar al Señor, poder engrandecer al Señor, que venga Navidad, ¿cierto? Y poder arrodillarnos, dándole gracias al Señor, porque a través de su venida, a través de su sacrificio, alcanzamos salvación y vida eterna. ¿Qué nos pidió Él? Un corazón humillado. Nos pidió ser todo de Él. Por eso que el Señor nos bendiga, mi hermano. Y así como Él fue perseguido, fue vituperiado, fue azotado, fue perseguido por muchedumbre, porque no fueron pocos, sino que era mucha gente que iba detrás de Él. Le blasfemaban contra Él. Él, no teniendo ningún pecado, Él fue crucificado, fue condenado a muerte. Dios tenía el poder para a lo mejor mandar solamente un ángel y matarlo a todos, pero lo que el Señor hizo, guardar silencio. ¿Para qué? Para que el plan de salvación se consumara y que Él fuera victorioso. Porque claro, llega el momento en la cruz en que Dios Padre demuestra toda su ira delante de su Hijo, y en el momento se siente solo, lo deja solo, pero al tercer día Él resucitó. Y resucitó victorioso, resucitó con la salvación para nuestra alma. Qué importante, mis hermanos, es poder meditar. Se acerca una fecha, y vuelvo a repetirlo, se acerca una fecha en que muchos se afligen por no tener. Pero lo importante es compartir en familia, es ver la bendición de Dios, no solamente material, sino que la bendición de tener a mis hijos, a mi esposa, a mis familiares, con vida, con salud. Estamos viviendo una pandemia totalmente destructiva, de que muchos seres queridos han partido de la faz de la tierra, pero usted y yo tenemos la bendición de estar con nuestras familias, de compartir, de celebrar el nacimiento del Salvador, de darle gracias al Señor por todo lo que Él hizo por nosotros. No perdamos lo maravilloso y lo esencial, lo que es de Navidad. Va más allá de lo material, va más allá de un regalo. Es el nacimiento del Salvador. Es aquel que entregó todo por nosotros. ¿Para qué? Para que alcancemos esta salvación. Por eso le invito a que podamos meditar, a poder darle gracias al Señor por todo lo que Él hizo por nosotros. Yo creo que ni usted ni yo pudiéramos haber entregado a nuestro hijo para salvar a otro. Pero el amor que Dios tuvo por la humanidad es incontable, no se puede describir. Porque Él, sabiendo todo lo que tenía que sufrir, Él vino. Es más, y cayó. Jamás se enojó, jamás alzó la voz, sino que cayó hasta llegar a la cruz. Y se consumara el plan de salvación, muriendo a la cruz, en el tercer día resucitando. Por eso, mis hermanos, les invito a que en esta fecha que se aproxima, que es Navidad, podamos dar gracias al Señor, primeramente porque Él nació, porque Él vino a dar su vida, porque dio todo, dio su vida por todo el mundo, y por usted y por mí. Es maravilloso cuando lo entendemos y podemos, mi hermano, saber de que el Señor lo hizo por amor. Todo lo que el Señor lo movió fue amor. ¿Amor a quién? Amor hacia nosotros. Porque merecedor no éramos merecedores, pero sí Dios tuvo misericordia.
Dios nos bendiga, Dios nos guarde en esta hora, mi hermano, y que podamos, a través de toda esta profecía que el Señor nos demuestra a través de su palabra y que se cumplieron en el Nuevo Testamento, pueda darnos ánimo, deseo, interés de seguir y pensar de que lo que Dios a usted le prometió, Él no lo va a dejar sin respuesta. Él lo va a cumplir. Vuelvo a decir que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, lo hará. Dios nos bendiga en esta hora y le invito a que oremos dándole gracias al Señor por su palabra. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora por la bendición que nos permite, Señor amado, de poder estudiar, de poder escudriñar tu Escritura. Señor, gracias por el tan gran sacrificio que usted hizo en el madero de la cruz. Gracias, Señor, porque sabiendo todo lo que usted iba a pasar, no le importó, Señor amado, sino que al contrario, ese amor que usted tiene para el mundo lo movió para poder cumplirlo hasta el final, Señor amado, y así salvar a aquel que estaba perdido. Gracias, Señor, por el gran sacrificio. Gracias, Señor, por hacerte, Señor amado, aquel sacrificio perfecto, aquel holocausto perfecto, mi Señor amado. Gracias, Dios Todopoderoso. Y en esta hora, Señor, te pido que usted nos bendiga, Señor amado, y nos una como familia, Señor, como familia en Cristo, y podamos ser agradecidos, Señor, por todo lo que usted nos ha dado, por esta salvación tan grande, Señor, y por tener a nuestra familia en vida, en salud. Gracias, Señor, y te pido tu bendición, la que viene del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos. Un abrazo fuerte y que el Señor nos siga bendiciendo y que llegue esa fecha de Navidad y podamos disfrutar en familia. Dios les bendiga. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así, y en humilde